niegan la licencia, La pues, categoría. la categorización. La ¿no? categorización. Bueno, en el caso de que sale rechazado, siempre uno trata de levantar estas observaciones en la segunda visita, pero si no llegaras a levantar y te rechazan el expediente, puedes volver a presentarte, obviamente como un proceso nuevo. Hola, ¿cómo estamos? Hoy día estamos con MedShark, tu podcast favorito. Vamos a estar hablando hoy día con Fiorella en relación a quiero categorizarme, ¿no? Una de las cosas con las que más nos han pedido, sobre lo que más nos han consultado es, ya, quiero poner mi clínica, ¿no? Quiero poner mi IPRES. ¿Cuál es el proceso por el cual tengo que pasar para poder llegar a ese resultado? Ok, hablamos de categorización como el proceso que eh, clasifica los establecimientos, ¿no? Tanto los servicios de salud como los centros médicos de apoyo, los servicios médicos de apoyo, en niveles, ¿no? La norma general aquí en el país nos clasifica en el primer, segundo y tercer nivel de atención, y lo más común es que todos tengamos esta duda de en qué nivel está mi establecimiento, pero además, ¿Cuál es el proceso? ¿cuál es el proceso y qué requisitos debo cumplir para poder obtener esa resolución que me convierte en un establecimiento formal y que me permite además hacer convenios con aseguradoras, poder garantizar un poco la calidad también de lo que se brinda en mi servicio de salud y entrar en la dinámica del sistema de salud, ¿no? Yo considero que mientras no estás categorizado, mientras no existes, podrá ser muy buena propuesta la de tu atención, la de los servicios que brindas, las especialidades que tienes, pero no formas parte de este sistema de salud formal, ¿no? Y ahí hay un problema. O sea, Claro. en el hipotético caso que no eres formal, estás entrando en un terreno en el cual puedes tener un problema médico legal bastante complicado Ujú. por el simple hecho de no tener un código REMIPRES y no tener una categoría. Ujú. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero es entender que existen 3 niveles Ujú. y dentro de cada nivel subniveles. Ajá. Entonces, en el primer nivel tenemos el primer nivel 1.1, que es el establecimiento que no tiene médico. Aquí generalmente clasifican los psicólogos, nutricionistas, obstetras, odontólogos que no tienen atención médica, pero como son profesionales de la salud y ponen un servicio, tienen que ser un establecimiento de salud. Ajá. Primer nivel 1.1. En el segundo subnivel, que es el 1.2, hablamos de los consultorios médicos, ¿no? Y dentro de esto tenemos actividades que son obligatorias y no obligatorias, ¿no? Dentro del primer nivel 1-2 tenemos actividades obligatorias, la consulta externa. Ujú. Y como de soporte podría ser una toma de muestra, podría ser la actividad de esterilización y desinfección si utilizas algún tipo de instrumental para algún procedimiento menor. Y también las actividades de limpieza, desinfección, residuos sólidos, transporte de residuos sólidos, etcétera. Entonces, esa es la categoría 1-2, donde están todos los consultorios y centros médicos donde solamente hay consulta externa, ¿ok? Ok. Luego viene el 1-3, donde tenemos a la consulta externa, pero además agregamos el laboratorio. Y el laboratorio no solamente como toma de muestras, sino como área de procesamiento. O sea, aquí sí debemos garantizar que tenemos todo el espacio para montar los equipos de laboratorio y poder procesar, tomar la muestra, procesar y dar el resultado. Una pregunta hasta ahí. Ujú. Si yo tengo, es para que puedan entendernos todos, porque yo tampoco soy especialista, yo sé que tú eres la que sabes más sobre este tema que yo, es independiente la especialidad, ¿sí? Así es, Entonces, no independiente. importa si soy uro, si soy traumato, si soy pediatría, soy un 1 o 2 si tengo consulta externa, Ujú. ¿sí? Así es. Entonces, si yo tengo 5 consultorios y todos ejecutan la misma función, continúo siendo un 1 o 2, ¿cierto? Efectivamente, independientemente del número de consultas, lo que se mira es la unidad productora de servicios. Ok. Entonces, en este caso, estamos diciendo que para los 1 o 2, lo mínimo que debes tener o lo que deberías tener es la UPSS de consulta externa. Ok, así estamos. Obviamente, alrededor de la consulta hay actividades como la desinfección que acabo de mencionar, tú puedes hacer tomas de muestra y sigue siendo 1 o 2. Puedes obviamente tener el servicio de repente nos piden también declarar la referencia, la contrarreferencia, ya es un proceso que les voy a explicar un poco más adelante, pero quiero que quede claro que el nivel tiene que ver con
la complejidad, y la complejidad se mide en función al riesgo, a la cartera de servicios que brindas y a las unidades productoras de servicios que tienes. Entonces, pasamos al 1.3. En el 1.3 tenemos consulta y adicional a eso tenemos laboratorio. Patología clínica, así es. Patología clínica se llama la unidad productora y tiene el área de procesamiento, el área de toma y el área de resultados. Ok. Y luego el último nivel dentro de este primer nivel es el 1.4. En el 1.4 tenemos consulta externa, patología y farmacia. Estos establecimientos son los que en el estado se conocen como centros maternos infantiles, ¿sí? Que los vemos en las periferias y que en los últimos años hubo todo un proyecto para mejorar estos centros 1-4, porque además es donde se necesita o se busca que hayan partos, ¿no? Estos todavía partos institucionalizados se den en este nivel, porque además en el 1-4 el horario puede ser de 12 horas, se pueden atender partos y el paciente se puede quedar internado, ¿no? Sin que exista o necesiten la hospitalización. Entonces tenemos el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4. Y luego viene el segundo nivel, ¿no? Donde ya están las claro, clínicas. entendería que para el segundo nivel ya estamos hablando de montos mucho más grandes, lógicamente de inversión, ¿no? Sí, de hecho, si ya lo miramos como emprendedor Claro. y lo que yo necesito, yo siempre recomiendo empezar por el primer nivel, por lo más básico, ¿no? O sea, y eso es Sin algo que también, internamiento. sí, y sobre todo que no nos compliquemos en querer cumplir, o sea, no es que la norma nos diga tienes que poner un 1.3 Ajá, o tienes que categorizar como un 1.2, no, ustedes deciden en qué claro. nivel, o sea, la decisión es de la persona que se va a presentar ante la entidad que nos supervisa, así que es decisión de cada uno. Sumando algo ahí, comentabas bastante bien, por ejemplo, servicios como psicología, obstetricia, odonto, Nutrición, obstetricia. categorizan como 1-1. Así es porque no hay médico. Ok, buen dato también. Ese dato también Sí, es importante porque hay gente de otras, ajá. que no, de otras carreras que no necesariamente son médicos y que nos siguen bastante por ahí. Ok, Ujú. buen dato. Sí, claro. Y luego de que ya tengo claro qué categoría es a la que yo puedo acceder, la siguiente pregunta sería, Quiero terminar, ah, ya, Oscar, para sí. todos los que nos escuchan y les interesa esto, porque siempre es necesario recordar siempre lo importante de formalizar. Ujú. Es que en el segundo nivel hablamos de clínicas. En el segundo nivel solo hay 3 subniveles, el nivel 2.1, 2.2 y 2E. Y aquí hago un énfasis porque dentro de este segundo nivel, la 2.1 y la 2.2 son estas clínicas generales y clínicas especializadas que existen mucho en el mercado. Y la 2E es una categoría que nos permite categorizar establecimientos con sala de operaciones, consulta externa, laboratorio, farmacia, ¿no? Y son también estas clínicas ambulatorias, donde solamente van cirugías programadas, donde no necesitas, según la norma, no necesitas tener una UCI, y obviamente es una clínica que tiene menor complejidad. Tampoco es una clínica que pueda resolver problemas grandes, pero sí es para estas cirugías selectivas programadas que cada vez desembalsan ese número de pacientes que están en espera de repente en el seguro, en los hospitales del MINSA, ¿no? Y para terminar, el nivel 3. En este nivel 3 están los institutos, los hospitales generales y los institutos especializados. Y quiero hacer un énfasis con la denominación que le damos a nuestros proyectos. Estamos viendo muchos problemas con establecimientos que se colocan clínica cuando no son clínica. Instituto cuando no son instituto. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado con la entidad regulatoria porque finalmente está bien, como marca, de repente hacemos cosas muy de investigación, muy de docencia, y eso está súper bien, pero hay que buscar siempre tener la categoría, ampararse bajo la resolución para evitar problemas, porque finalmente cuando tenemos una supervisión de su salud, que es una entidad que está constantemente buscando visitar estos establecimientos, puede llegar y desde el nombre nos van a observar este tipo de denominación que le estamos dando, ¿no? Revisemos siempre la norma antes de poner un nombre al establecimiento. Entiendo que para cumplir con las características de cada una de estas categorías y de cada una de estas definiciones, hay ciertos requisitos, Así es. ¿cierto? Entonces, podemos entrar. Yo entiendo que ya la persona ya definió el local. No voy a entrar a hablar sobre eso porque también hay ciertos parámetros. Sí, Entiendo que hablaremos en otro capítulo de eso. no puede estar cerca de una discoteca, creo, no puede estar cerca a ciertas A condiciones. 100 metros a la redonda de Ajá, un grifo, de un colegio. exacto. Entonces, hay varias características ahí que Hay que también tomar se en cuenta. podrían hablar. Pero voy a suponer que ya tengo definido el lugar. Una
un tema bien peculiar que he visto y que se ha masificado, y creo que también conoces bastante eso, es que no en todos los espacios se puede colocar una clínica o disculpa, un centro de salud. Entonces, por ejemplo, en estos espacios ¿Familiares? multifamiliares en los cuales ya hay, que son oficinas principalmente, ¿no? Ah, ok. Entiendo que ahora ya se está, Ujú, usando este tipo de espacios. ujú. Conozco el caso de ustedes, conozco otros casos, bastante llamativos en varios centros empresariales, Centros eso, ¿no? empresariales, ok, sí. Entonces, eso es correcto para poderlo entender, Sí, es ¿sí? correcto en la medida que entendamos que precisamente tiene que ver con un requisito que es Ujú, fundamental y es algo que yo siempre les pido a todas las personas que nos escriben para asesorarlos con la ujú, categorización, y es que garantizar o garanticemos que el lugar que han ujú. escogido tiene compatibilidad de uso para lo que Ya ustedes está, quieren. claro. Entonces, ese documento que se denomina compatibilidad de uso, que no es una licencia de funcionamiento, es simplemente un documento que uno solicita a la municipalidad donde le interesa ponerle Ujú, el servicio y le pide con una carta simple eh, la consulta acerca de si esta dirección es compatible para, y ahí ustedes van a colocar consultorio de tal especialidad, clínica, de repente quieren hacer un policlínico, etcétera, y con la respuesta, con esa carta de respuesta de la municipalidad que ellos emiten, que en muchas municipalidades es un documento completamente gratuito, ustedes ya pueden estar seguros de que en ese lugar se puede poner el servicio. Entonces, muy importante lo que acaba de decir Oscar en ese sentido, porque si usamos de repente estos espacios ujú. empresariales es porque tienen compatibilidad, como hay otros que no la No la tienen. tiene. Entonces, no es tanto de que ahora los edificios están habilitados para consultorios, no es Exacto. así, Ahí sino es iba. que la compatibilidad del Exacto. edificio sí te da para poner un servicio de salud. Ok, ya tengo definido el lugar. Entonces, ¿qué sigue? Ya Ok, sé, entonces me dices, yo voy a suponer que quiero categorizar como un 1-2. sí, Tengo dos especialidades, quiero categorizar como un 1-2. La pregunta es, entiendo que hay requisitos, ¿sí? Que así es. debo cumplir. Va a depender mucho, te cuento, primero, del lugar donde está, porque finalmente, así como pertenece el establecimiento, va a pertenecer a una jurisdicción, a un distrito, a una municipalidad. Normativamente, o mejor dicho, en el sector salud, va a pertenecer a una DIRIS en caso de ser Lima o a una DIRESA en caso de ser regiones. Ujú. Entonces, hay que tener claro porque finalmente la municipalidad lo que te da es la habilitación, lo que te dice es sí, puedes poner tu servicio acá, y acá está la licencia y también te otorga tu permiso de defensa civil, ¿no? Pero quien te da el permiso o la certificación o la resolución de que eso va a ser un establecimiento de salud no es la municipalidad, es la DIRIS en el caso de Lima o la DIRESA en el caso de provincia. Entonces, hay que ubicar en qué DIRIS, para los que son de Lima, va a estar este establecimiento. Si es DIRIS norte, centro, sur, este, oeste, porque dependiendo de eso es que muchas veces, si bien es cierto, el procedimiento es similar, ¿no? Es Ujú. muy similar. Hay requisitos que hay DIRIS que ya los han adaptado algunas cosas que seguramente en su experiencia han ido encontrando que necesitan más documentación. Entonces, no les puedo decir que todas las DIRIS les van a pedir lo Buen mismo. dato. Como en las diresas, Ujú. no todas las diresas te van a solicitar igual. Entonces, mi recomendación siempre es, vamos viendo bien dónde se va a poner el servicio, pedimos la compatibilidad primero. Es más, nosotros en la consultora no aceptamos un proyecto si no estamos seguros de que realmente tiene la compatibilidad. Es lo primero que yo le pido a un cliente. ¿Tiene compatibilidad para poder colocar el servicio? Porque luego empezamos el proyecto, hacemos los Y eso es malo. planos, hacemos todo el programa médico funcional y no sirve porque luego o vamos a la municipalidad y nos dice, ahí no se podía poner. Y la inversión y todo el tiempo y el gasto también es algo que perjudica. Entonces, vamos al tema de los requisitos, va a depender, pero en general te cuento que tiene que ver primero con la ficha RUC de la empresa, Ahí porque obviamente uno tiene que tener, ya sea como persona natural, que presentes tu ficha RUC de persona natural, o como persona jurídica, la ficha RUC de la empresa. Entonces te van a pedir la ficha RUC, te van a pedir el listado de personas que van a trabajar, ya sea del personal, asistencial básicamente, administrativo. sí, asistencial administrativo, pero a ellos lo que más les interesa es el Claro. asistencial, ¿no? Para ver cuántos médicos, si van a haber enfermeras, qué personal de salud. Posterior a eso,
el listado del equipamiento, porque es también importante saber que la cartera de servicios va a variar dependiendo de los equipos que vas a tener, de las personas y los procedimientos. Entonces también te van a pedir la lista de los equipos. Hay un pago que es un pago, una tarifa estándar que ya han determinado ellos, que está entre los 300 y 350 soles, que se hace al Banco de la Nación y con eso puedes presentar ya el expediente. Entonces, los requisitos pueden variar. Hay algunas DIRIs que primero te piden que entregues los documentos, esperes el correo de aprobación y recién puedas presentar el expediente, ¿no? Hay algo importante que quiero recalcar, porque hay mucha confusión, te cuento, entre lo que es la DIRIS o el rol de la DIRIS o DIRESA y el rol de su salud. Su salud es nuestra entidad supervisora, Claro. es la entidad supervisora del sector salud, ¿sí? Es la entidad que tiene competencias para multar a un establecimiento, entonces tiene una lista de faltas, ¿no? Que pueden ser consideradas como potenciales multas, ¿no? Y obviamente cada multa, dependiendo del riesgo, tiene un nivel distinto, ¿verdad? Entonces, en su salud nosotros tenemos que crear una ficha que se llama la ficha RENIPRES, ¿sí? Hay que crear con un correo de representante legal, hay que llenar unos datos. También es una recomendación que yo doy, es que no se pongan a llenar la ficha si no tienen bien claro qué servicios van a dar, Claro. la cartera, el personal, porque finalmente a veces también nos ha pasado que nos han buscado cuando ya han llenado la ficha y es complicado cambiarlo en la misma página web, o cuando ya han entregado el expediente y les han rechazado, entonces es más difícil porque ya hay una ficha creada con el correo del representante legal. Entonces, ese trabajo realmente de tener los requisitos claros y de hacer una buena ficha es importante hacerlo, es tomarse el tiempo. Hay agencias como la mía que te dan todo el soporte desde el inicio, porque es un proceso. Yo siempre digo, no es un trámite. Y hay personas que nos buscan diciendo, quiero hacer ese trámite porque ya esto me están pidiendo, porque he tenido una supervisión o porque me van a denunciar o el paciente me ha dicho que me va a denunciar y yo no tengo mi servicio formalizado. Yo siempre les digo, no es un trámite. O sea, el trámite es simplemente uno va, paga, llena un documento y se acabó. Esto no, porque acá vamos a tener que alinear la organización, el flujo de la organización, el personal, recursos humanos, el equipamiento, ¿sí? La cartera de servicios y la infraestructura. Entonces, son componentes que finalmente van a venir a supervisarnos el día de la visita. Porque para cerrar la pregunta, el proceso consta de presentación de expediente. Obviamente en esa presentación hay que llenar lo que te digo, la ficha RENIPRES, los requisitos hay que juntarlos. Tenemos que estar listos para el día de la visita. Ellos programan, después de recibir el expediente, programan una visita presencial. Generalmente vienen 2 categorizadores del área de servicios de salud de las DIRIS o DIRESAS. Y ese día de la visita pueden quedarse contigo todo el día revisando documentación, documentos de gestión, revisando el flujo. Hay un mapa que uno tiene que declarar de cómo es el flujo dentro del establecimiento, entonces van a tener que hacer el recorrido. Tenemos que tener publicadas las normas. Hay documentación que ya está estandarizada, que tiene que ser visible, la programación de los profesionales, las historias clínicas tienen que estar ordenadas, te pueden pedir incluso un registro de historias de meses anteriores. Entonces hay todo un checklist que pasamos el día de la visita y posterior a eso, y eso lo dejan muy claro los categorizadores, ellos lo único que hacen es generar un acta, porque finalmente ellos lo que hacen es entregar esa acta a un comité. Cada DIRIS o DIRESA tiene un comité de categorización. No es que la decisión la toma el supervisor que viene a visitarte el día de la visita, ¿no? Sino que ellos solamente preparan el acta, levantan todo lo que encuentran, lo escriben, lo firman en delante del director médico. Hay que estar presentes el día de la visita, tanto el representante legal como el director médico. Y eso va a un comité. Y el comité decide, según lo que ellos han escrito, si se aprueba o no. Luego de este proceso, ¿qué continúa? Ya puedo comenzar a funcionar. Ujú. ¿Sí? Luego de ese proceso, primero, si nos aprueban a la primera, que generalmente con el acompañamiento que a veces nosotros nos esforzamos mucho en que los clientes pasen a la primera visita, son muy pocos, contados con los dedos de la mano, los que han tenido que Volver. que pasar una segunda, porque generalmente esto sucede en clínicas en las que van para nivel 2, ¿no? En las 2C, por ejemplo. No siempre hay algo que se observó
que tenían que haberse levantado, algún tema de infraestructura o algún tema de organización que no se contempló. Entonces, ellos lo observan, te llega un documento diciendo que la visita ha sido observada, el expediente ha sido observado y que van a programar una segunda visita. Y si en esa segunda visita solamente vienen a mirar lo que Quedó observado. quedó observado. O sea, la idea no es que tampoco vuelvan a pasar todo, ¿no? Y luego de eso ya debería salir una resolución. Entonces, la resolución es el documento, es el resultado, ¿no? De este proceso que uno ha tenido que ordenar para formalizar el servicio y que sale y dice en la resolución, ¿no? Que eres formalmente un establecimiento de salud y sale lo que tú has declarado. Si tú has declarado que estás haciendo consulta, que estás haciendo laboratorio, etcétera, va a salir en esa resolución y el nivel, ¿no? Simplemente te acredita como un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo de tal nivel. Ok, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Para las personas que de repente quieren empezar este proceso, yo considero que uno de los errores más frecuentes es desestimar primero el proceso. O sea, decir, esto es rápido, es fácil, es sencillo, es un trámite rápido, yo lo puedo hacer. O muchas veces, y no lo digo porque quiera que todos contraten el servicio de apoyo, de asesoría, sino porque nos ha pasado que han venido personas que han intentado hacerlo solos, ¿no? 2, 3 veces y están cansados de intentar, Claro. ¿no? Ese es uno, desestimar es el primer error. El segundo error es realmente considerar que solamente es un día la visita y luego de eso, o de repente muchos de ellos dicen, no puedo abrir mi establecimiento de salud si no tengo la resolución. Y aquí voy a responder a una pregunta interesante, ¿no? Cuando nosotros presentamos el expediente en esta primera etapa, nosotros estamos dando cuenta a la entidad supervisora del sector que estamos teniendo un establecimiento. Entonces, ustedes, ni bien presentan el expediente, ustedes ya pueden iniciar operaciones. Y de hecho, ese proceso se llama declaración de inicio de actividades. Entonces, no se sientan con el temor de que finalmente van a tener o van a infringir alguna norma, porque ustedes ya presentaron el expediente. Lo importante es presentar rápido el expediente. Qué buen dato. Y dentro de los errores más frecuentes, independientemente de ese que me estás contando de desestimar, o sea, las observaciones más frecuentes por las cuales has podido, has podido identificar. Voy a dar un ejemplo grosero. Necesitabas un baño con ciertas características y no tenían el baño con las características. Entiendo que los errores más frecuentes van por el lado de infraestructura. Sí, más que frecuentes son errores un poco, a veces algunos poco subsanables. ¿Por qué? Porque también, y aquí es una crítica constructiva, actualmente nuestras normas son obsoletas en esto. Hace poco me llegó un mensaje de un categorizador que seguramente están con la idea de querer actualizar la normativa y nos mandó a mí y seguramente a muchos representantes legales de establecimientos un mensaje pidiéndonos que llenáramos una encuesta para validar si el proceso estaba siendo correcto. Pero cuando abrí la encuesta era un Google Forms de 3 o 4 preguntas. Y yo creo que difícilmente van a poder mejorar las normas con un Google Forms de 4 preguntas. O sea, ahí sí creo que es importante que tomemos esto muy en serio porque hay muchos vacíos legales en las normas actuales. Hace poco estuve en el establecimiento de una anestesióloga que ha creado un centro para terapias del dolor. Sí. En el primer piso tiene boxes, tiene laboratorio en el segundo piso, tiene una sala que no es de cirugía, no es una sala, no tiene cialítica, no va a hacer cirugías, pero tiene una camilla hidráulica. Entonces, para ellos, que es un grupo de anestesiólogos, realmente no saben primero en qué nivel van a categorizar ese centro, porque la norma no te dice. O sea, que cuando fueron a la municipalidad les dijeron, esto es un policlínico. Y ella dijo, no, pero nosotros no queremos hacer un policlínico, queremos hacer un centro de terapias del dolor, de colocar anestesias locales, ¿no? Lo que en algún momento Claro, en algún momento conversamos. Sí, ya lo han hecho, Qué bueno. sí, lo tienen acá en Nos deben haber Surco. No, de hecho también cuento que el problema que ellos han pasado es que llevan más de 2 años esperando la licencia, esperando los permisos, y eso también es otro gran riesgo que uno asume cuando hace servicios puerta a calle. Que con puerta a calle tú no puedes avanzar, tocar fachada o hacer algunas cosas estructurales sin permisos. Entonces ella ha pasado por muchos procesos, de verdad que fue muy
muy preocupante escucharla porque además ya está en una etapa en la que la inversión que ha hecho pues necesita comenzar a ser rentable, ¿no? Entonces no tiene todavía la categorización y me llamó para decirme qué hago. Lo categorizo como un policlínico, para la municipalidad esto es un centro de rehabilitación, para mí esto no es un centro de porque no es un centro de Claro. rehabilitación. Entonces, cuando vamos a la norma, buscamos que no hay una categoría para ese tipo de establecimientos, ¿no? ¿Cómo se hace ahí? Bueno, ahí lo que yo siempre recomiendo es ubicamos las UPSS, ¿no? En ese caso yo le dije, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer acá? ¿Consulta de anestesiología? Sí, ok, es consulta. ¿Tienes el laboratorio? No tenía el área de procesamientos, bueno, tienes que adaptar un área de procesamiento según la norma de infraestructura, cumplir con lo que te pide la norma y sería un 1-3 en todo caso, ¿no? Un policlínico. Finalmente, la categoría, como yo digo, no es por la especialidad. Claro, La resolución y eso no es por qué especialidad vas a colocar, ¿no? Sino por qué unidades productoras de servicios tienes dentro de ese nivel. Entonces, si tienes la consulta y tienes el laboratorio, eres un 1-3, postula un 1-3. Porque ella también me decía, pero puedo ser un 12, una clínica. Bueno, tendrías que ser una sala de operaciones, área de recuperación, y eso es y es otro otra cantar. inversión, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás apurada por ya abrir y recuperar algo de tu inversión y rentabilizar esto, ve por lo más sencillo. Es más, yo le recomendé, porque en ese momento me di cuenta que el laboratorio no cumplía, y aquí con lo que dices infraestructura es importante, no cumplía el metraje, tampoco tenía los sistemas de inyección y extracción de aire. Entonces, eso en dinero y en tiempos le va a tomar mínimo un mes más y más inversión. Entonces, para mí lo más sencillo es, ¿qué haces acá? Consulta, listo, toma de muestra, eres un 1-2, Claro, es categoría lo que te iba a 1, decir. ándate por lo más sencillo, o sea, Claro. poco a poco irás Aumentando la complejidad. aumentando la complejidad, pedirás una actualización de la cartera de servicios Claro. y harás así. Así han empezado Y hago, muchas clínicas. entonces, hago una pregunta ahí. Entonces, ¿puedo tener algunos servicios, como por ejemplo esto que me estás comentando, Ujú. de tengo simplemente un tópico, ¿sí? Sí. Que entiendo que está por fuera de mi consulta externa, ¿no? Yo tengo consulta externa, pero también tengo un tópico. Eso, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo hago ese proceso? Porque entiendo que en la categorización está declarado solamente como consulta externa. Ujú. Tener algún otro tipo de servicios, pero no llegar a la siguiente, Siguiente nivel. al siguiente nivel mm, o cumplirlo parcialmente, es mejor declarar el nivel previo. Sí, y también puedes, por ejemplo, en un 1-3, donde no te obligan a tener farmacia, puedes adaptar una farmacia y tener un 1-3 con farmacia, pero basándote en la norma, ¿no? De farmacia, por ejemplo. Entonces tú vas a ver que también farmacia tiene sus propios requisitos para el almacén, para el expendio, etcétera, de las áreas que debe tener farmacia. Entonces quieres agregar y quieres declarar la farmacia como debe ser y luego ir a Digemida a pedirle el permiso, cumple con las normas que tiene la regulación para las farmacias, para la UPSS farmacia. Ujú. Y muchas veces te cuento, Oscar, que hemos tenido que coger también, no solamente la norma de categorización, que es la 021, con la que solamente es la única que tenemos actualmente, sino que cogemos las normas de infraestructura, porque dentro de las normas de infraestructura para establecimientos de salud hay para 3 niveles, ¿no? Para los de primero, segundo, tercero. O sea, hay que hacer ahí un cruce de información. Y nos hemos dado cuenta que muchas cosas que salen en la norma de infraestructura para un nivel, en la norma de categorización no dice lo mismo. Entonces, o hasta dicen cosas distintas. Entonces, ahí sí quiero hacer un pedido a que este comité y estos comités de categorización de nuestras DIRIs y DIRESAS puedan hacer un trabajo de poder revisar las normas, actualizarlas, llamar a las personas que ahorita están de repente teniendo tantos problemas, seguramente deben tener estadísticas y datos de cuánta gente presenta expedientes y no pasan y luego no quieren insistir, porque yo creo que los más interesados de formalizar los servicios debe ser al mismo Ministerio de Salud, ¿no? Yo creo que al Ministerio de Salud le interesa que la formalidad se dé a todo nivel, ¿no? Porque además lo que nos importa a todos es garantizar la atención de los pacientes. Y en esa misma línea, ¿no? Que estamos hablando de estas peculiaridades que pueden existir, creo que conversábamos hace un par de semanas en un diálogo fuera del canal, en relación a los servicios de telesalud, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se hace para categorizar una IPRES que no tiene ni siquiera puerta calle y que simplemente quiere brindar servicios de telesalud?
Bueno, ahí tienes que cumplir lo que dice la norma, ¿no? Y la norma es clara en ese sentido. Si quieres categorizar telemedicina, tienes que tener el espacio físico de un consultorio, ¿no? Los equipos informáticos y declarar, ¿no? Ese consultorio que también hace actividades de telemedicina. Ah, pero no podría declararlo, pregunto, porque, o sea, no podría declarar solamente hago telemedicina y no doy consulta externa. Mira, ahí te diría que la norma no es muy clara, no Mm. dice solo o es exclusivo, pero si ya tienes un espacio físico, ¿para qué lo vas a despreciar? Puedes hacer también Claro, consulta digo privada. ahí porque, o sea, en el tema de telemedicina hay varias peculiaridades en las cuales podrías tener espacios que no necesariamente Ah, ok, cumplen con todas las sí. características. Al Ahora, final pero es una computadora o un monitor y con sí, eso das el servicio, ¿entiendes? claro. Y además hay algunos detalles técnicos que te piden para que puedas garantizar el servicio, ¿no? Y hay toda una corriente de temas de telemedicina y tú y yo conocemos gente que está mucho más involucrada en el tema. Creo que podríamos invitarlos también a una Sí, sesión a hablar de eso. Ujú. claro, porque creo que, o sea, esta cantidad de estos servicios ha aumentado y, o sea, y esto también es un llamado, una jalada de orejas para gran cantidad de colegas que dan el servicio de telemedicina desde su casa, ¿no? O sea, cobran A yapean, su ¿no? yape. A su yape, ¿no? Entonces, Sí, esa informalidad preocupa, ¿no? Preocupa porque tú y yo tenemos un montón de contactos en WhatsApp, amigos, colegas médicos, que le escroleas en los estados y están compartiendo saca tu cita acá conmigo, escríbeme este número, ¿no? Y ahí hay bastante informalidad y más bien es una oportunidad para el gobierno para poder formalizar este gran canal o este gran espacio que no está siendo cubierto. Y también eso lleva a aumentar las arcas para el gobierno también. y también vamos hacia el otro lado, donde hay una gran cantidad de establecimientos que están realizando procedimientos quirúrgicos sin ser establecimientos categorizados para eso, ¿no? Hablo de policlínicos o de consultorios donde hacen cirugías estoplásticas, donde incluso están sedando pacientes, donde están arriesgando la vida de los pacientes. Ahí hay un llamado a todos los colegas que realmente pues hacen este tipo de cosas que no solamente ponen en riesgo la vida del paciente, veámoslo como médicos que somos, sino también estás arriesgando tu carrera Eso es lo que iba a decir. a, a no solamente una demanda, a pasar un mal rato, sino que además a de por vida tener un proceso, el médico legal abierto que te va hasta demandar tiempo para ir a la fiscalía, para estar declarando. Además, queda la responsabilidad con ese paciente, ¿no? Que es lo primero que uno debe garantizar es llevarlo a un establecimiento donde sí tengan UCI o donde puedan tener el equipo de anestesia adecuado y garantizar que realmente ese paciente va a poder tener un buen procedimiento, porque además los resultados, yo creo que a uno como médico o cirujanos les interesa que el paciente quede satisfecho con el trabajo, con el procedimiento, ¿no? El ratio de complicaciones va en aumento en el marco que también la informalidad sigue manteniendo esos mismos números y ahora más colegas quieren ingresar a esos temas estéticos, ¿no? Y Sí. muchos de ellos no están mirando el riesgo sobre el cual están entrando, ¿no? Ujú, Simplemente consideran que no va a ocurrir, no va a pasar nada, pero prendamos la televisión y vas a encontrar probablemente en la semana uno o dos casos relacionados a complicaciones médicas y simplemente acabar con la carrera del colega, ¿no? sí. Y muchos de ellos, que hay un tema todavía más complejo, ¿ah? Que podríamos en algún momento conversarlo de intrusismo, ¿no? Que temas todavía mucho más complejos que están detrás de todo esto. Pero volviendo al tema de las IPRES, ¿no? Importante pasar por todo este proceso para poder obtener el resultado. Ujú. Y lo otro es, ¿qué se hace en el caso que me niegan, que estabas comentando tú, qué tengo que hacer? Me niegan el- la licencia, La la categoría, categorización, la ¿no? categorización. Bueno, en el caso de que sale rechazado, ¿no? Siempre uno trata de levantar estas observaciones en la segunda visita, pero si no llegaras a levantar y te rechazan el expediente, puedes volver a presentarte, obviamente como un proceso nuevo. Ok, eso significa que solamente tengo una chance para levantar Sí, y una en el vez, hipotético caso de volver a que tienes que empezar. volver a empezar el set, ¿no? Y hay Volver- otra cosa que quiero decirles, cuando ustedes cambian de dirección, cambian de RENIPRES. Ustedes no pueden usar la misma categoría o la misma resolución para todas las sedes que tienen. Claro, Cada sede que abren, claro.
así tengan una oficina ahora y mañana amplían 100 metros más en otra oficina, tienen que volver a hacer la categorización. Porque no es que, no, yo categoricé una oficina y la otra no la categoricé. Nuevamente viene un riesgo muy alto, una potencial multa, porque el proceso tiene que declarar los espacios donde se está brindando el soporte. Claro. Y creo que vamos a hacer un programa nuevo, o en un siguiente programa vamos a hablar netamente de faltas consideradas en este ámbito y de potenciales multas y cómo prevenir. Exacto. Porque Eso me sería un buen preguntan tema. mucho y Eso vamos a sería un buen invitar a tema. una persona con la que yo he trabajado Claro. y trabajo de la mano, que es un médico también especialista de gestión, auditoría, pero que sabe bastante del reglamento de infracciones de su salud y que nos va a poder ayudar a dar algunos consejos Claro. acerca de cómo evitar ciertos riesgos. Hay muchos riesgos que son completamente prevenibles y que te bajan el riesgo de una multa muy alta, ¿no? Estamos hablando de multas desde los mínimos 50, 100 UITs para arriba. O sea, el sector salud es uno de los sectores más regulados y Sí. con infracciones que pueden hacer quebrar una empresa En 2 en segundos. un momento. Claro. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y bueno, para cualquier consulta, saben que estamos acá para poderles ayudar. Fío, entonces, para cerrar, ¿cuáles serían los pasos más importantes para poder categorizar? Primero, definir si el servicio que queremos dar, la cartera de servicio, y en función a eso, la categoría a la que vamos a ir. Estar seguros que tenemos la compatibilidad. Eso es lo importante. Es muy importante. Claro. Si ya tenemos una licencia, mejor aún, podemos ingresar el expediente con licencia o compatibilidad, no hay problema. Luego, hay que hacer la ficha RENIPRES, juntar los requisitos, revisar un poco lo que pide cada DIRIS o DIRESA, presentar el expediente. La presentación del expediente es la primera etapa. Luego viene la visita de supervisión. Claro. Para esa visita tenemos que estar listos. Hay todo un documentos de gestión que hay que preparar, que son bastantes. Hay que mirar cómo está la organización, el recurso humano, el equipamiento y la infraestructura. Esos son los 4 componentes que nos van a evaluar. Y después de eso, esperamos, el acta se manda al comité y esperamos la respuesta. Si nos dan la resolución a la primera, tenemos la resolución, ya somos formalmente un establecimiento. Recordar que categorizamos una vez, pero recategorizamos a los 3 años. Buen dato. Así que yo recomiendo medio año antes estar ya juntando toda la documentación para cumplir y no caer en que tengo categorización del 2013 y estamos en 2025 y no estamos inscritos, pero somos formales. Claro. Y bueno, en caso que nos rechacen, empezamos el proceso de nuevo. Listo. Muchas gracias, Fío, por los comentarios. Creo que eso es bastante interesante. Igual creo que han salido varios temas para volver a conversar en otros programas, ¿eh? Claro que sí, con invitados que seguramente les van a dar muy buenos consejos para seguir mejorando, cerrando esa brecha de formalidad y haciendo que los servicios de salud cada vez sean mucho más eficientes y de calidad. Listo. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Gracias, Fío. Gracias. Un abrazo. Chao. Bye.